Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Israel o el arte de dormir con un ojo abierto. Apenas comenzara el día 15 de mayo de 1948, iba a finalizar el mandato británico de Palestina. Se trataba de una administración territorial encargada por la Sociedad de las Naciones al Reino Unido, como parte de la partición del Imperio Otomano luego de perder la Primera Guerra Mundial. Entre sus obligaciones se encontraba la de asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío y la de salvaguardar los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina. Pero justo el día 15 caía sábado, era Shabbat, de modo tal que fue el 14, un día antes, que David Ben Gurión leyó en el Museo de Arte de Tel Aviv la Declaración de la Independencia del Estado de Israel. Hacía tan solo un año, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado el plan de dos estados, uno árabe y otro judío. Plan que había aceptado la comunidad judía, pero no la árabe. No había transcurrido un día de la creación del flamante Estado de Israel cuando Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invadieron. Sus habitantes, que venían desde hacía siglos siendo exterminados o echados de distintos países del mundo, estrenaron su país con una guerra de independencia, como tantos otros países del mundo. Con un ejército pobre en todos los sentidos posibles, que luchó durante 15 meses contra todos los vecinos y vencieron. Desde entonces, Israel no ha dejado de luchar. Criticar las políticas de una nación no significa ni odiar a esa nación ni a sus habitantes. Negar el derecho de esa nación a existir y desear que sus habitantes sean tragados por el mar sí es odiar. Hoy, nuevamente, Israel está bajo el ataque de una organización terrorista cuya finalidad es la desaparición de los judíos y de su nación de la región que habitaron desde hace casi 40 siglos. Vale decir, al menos 18 siglos antes de que un alma católica y 25 siglos antes de que un alma musulmana pisaran esa tierra. Que conste la evidencia arqueológica para disipar debates acerca de quién llegó primero. Sin embargo, cada vez que Israel es atacada y se defiende, surgen las voces que justifican los ataques terroristas en función de considerar que está usurpando una tierra que es de otro. O sea que la solidaridad con los terroristas es una aceptación del precepto de estos. Es una aceptación de que está donde no debería estar. De nada ha servido explicar 1000 veces la historia reciente y dar cuenta de que jamás hubo un Estado palestino y que actualmente tampoco lo hay. La visión de que Israel y el sionismo son los genocidas de la región ha sido abrazada por gran parte de la opinión pública mundial. Baste ver el profuso uso que de este adjetivo hacen la prensa y las redes sociales. Esta difundida visión no siempre fue así, pero creció y tomó cuerpo gracias al exótico matrimonio entre las cosmogonías de la extrema izquierda y el islamismo. Este matrimonio que se forjó cuando muchos intelectuales y políticos vieron con buenos ojos y apoyaron al integrismo del ayatolá Jomeini en Irán hacia fines de la década del 70. El fundamentalismo islámico tenía en común con el deconstructivismo y con el activismo socialista el deseo de terminar con el capitalismo y la burguesía. Los enemigos del enemigo se transformaron en amigos en nombre del poscolonialismo, del antiimperialismo y otros ismos que fueran surgiendo. Cuesta entender el matrimonio así forjado, toda vez que las premisas identitarias del socialismo setentista, como las que promulgaban las liberaciones sexuales, se daban de bruces con la imposición de la Sharia. Pero es por ahí que el pragmatismo semántico ideó una frase narcótica para las mentes progresistas. Es otra cultura, decían, en virtud de preservar a su potente aliado insurrección. Israel ha tenido desde entonces decenas de conflictos que apuntaron a su desaparición como Estado. Guerras en 1956, 1967, 1973, 1982, 2004 y un sinfín, pero sinfín de hostilidades
de distinta intensidad y de distinta modalidad, pero siempre con el mismo objetivo, que es su desaparición. Esta realidad fue la que llevó a Israel a dormir constantemente con un ojo abierto y a vivir preparada para hacer frente a los ataques. Lleva también desde entonces enfrentando la hostilidad de medios de comunicación y de otros ámbitos de formación cultural. Y si bien es cierto que ha ganado en el campo militar, ciertamente ha perdido la batalla en gran parte, en la mayoría de la opinión pública del mundo. La manipulación de titulares y de hechos tiene una forma curiosa. Suele instalar la primera piedra en un corte maniqueo de la sucesión lineal de acontecimientos, de forma tal que justifique el accionar terrorista como la consecuencia de un detonante acto de agresión israelí. Cuando dicha manipulación es desmentida por la evidencia, se va más atrás en la sucesión de acontecimientos hasta encontrar otro acto detonante del que se pueda responsabilizar a Israel, hasta llegar siempre a la conclusión de que la nación judía no debería estar allí, y vuelta a empezar a culparla de la escalada. Así las cosas, en 1987 se forma la organización terrorista Hamas con el objetivo de establecer un Estado islámico palestino en lugar de Israel. ¿Se entiende, verdad? Bueno, desde entonces realizan ataques suicidas, apuñalamientos, ataques con arma de fuego y con cohetes. Van variando. Hamas se atiene a su libreto y en ese sentido hay que reconocerle la claridad. Ellos dicen: no podemos religiosamente, moralmente o nacionalmente dar una pulgada de la tierra palestina. Desde su surgimiento, enseñaron la violencia en las calles, en las escuelas y destrozaron la vida cívica para convertir en algo deseable el ser un mártir de la causa. Y desde los años 90 intensificaron los ataques suicidas, matando con este método solamente, por ejemplo, en el año 96 a 60 israelíes. De 2000 a 2004 se registraron 425 ataques, en los que, con tal de cegar la vida de judíos, se cargaban también la vida de los propios. En 2007 Hamas tomó el poder en la Franja de Gaza, invirtiendo millones de dólares en la construcción de túneles para traficar armamento, gracias a los cuales ha disparado decenas de miles de cohetes contra ciudades israelíes. La política fiscal es otro calvario, como corresponde a una economía que extrae todo para la guerra. Son públicas las ejecuciones para quienes desafían sus reglas y demás está decir que se trata de una tiranía sin derechos. Equiparar a Hamas con un Estado es un insulto en primera instancia para los palestinos. Hamas es una organización criminal que destina todos sus recursos y esfuerzos a borrar de la faz de la tierra a Israel, de suerte tal que no hay ni inversión en protección ni en desarrollo de sus habitantes. Por esto viven en la peor miseria e inseguridad a pesar de los muchísimos fondos y ayuda humanitaria que reciben. Es más, son los mismos habitantes instrumentales a su guerra. Están los palestinos para proteger armas y equipamiento militar y no al revés. No es casual que sus comandos operativos y depósitos estén en zonas residenciales. Los cohetes se disparan desde allí, desde las casas, desde las escuelas, y las fallas que lógicamente se producen hacen que caigan en la propia Franja de Gaza, matando civiles, además de convertirlos en un blanco militar si se quiere neutralizar la base de lanzamiento. El drama humanitario existe, sí, y consiste en tener una población gobernada por terroristas, con una idea acérrima que legitima cualquier procedimiento para ser alcanzado. En menos de un siglo, Israel se convirtió en una nación rica y poderosa, pero sobre todo democrática. De hecho, es el único país que puede ostentar esa medalla en toda la región. En tanto, a Palestina la desventran dos bandos enfrentados, que no han logrado conformar un Estado. Por un lado está Hamas y por el otro la Autoridad Nacional Palestina, gobernada por Al-Fatah, un partido socialista fundado por Yasser Arafat, cuyo líder actual es Mohamed Abbas. Formalmente es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina desde el 2005. Al-Fatah gobierna Cisjordania y Hamas controla Gaza. Hace un par de semanas, el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, ante la perspectiva de una derrota electoral segura, suspendió las elecciones. Se sabe perdedor frente a Hamas.
en el liderazgo del combate a la existencia del Estado de Israel. La escalada de los últimos días obedece en parte a esta variable y también tiene que ver con la inestabilidad del gobierno parlamentario israelí, que lleva 4 llamados a las urnas sin poder formar una mayoría estable. Y al cambio de vientos, posiblemente también vientos políticos de Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel y que hoy está a cargo del Partido Demócrata. A raíz de la escalada que comenzó esta semana, se multiplicaron las voces que reclamaban la proporcionalidad en la respuesta de Israel al ataque continuo e indiscriminado que estaba sufriendo de miles y miles de misiles que se disparaban hacia su tierra. Pero las redes mostraron los ataques en directo y no se podía disimular, de modo tal que el aparato de propaganda que ya hemos citado, que manipula hechos y titulares mediáticos, apuntó entonces contra la forma en la que Israel se defendía de los ataques. Pocas veces se vio un cinismo tan enorme. Los culpables pasaron a ser las víctimas porque se les devolvía el golpe. De nuevo, se buscaron causales del ataque en algún lugar de la cadena de sucesos y eligieron un incendio en una mezquita que finalmente no era una mezquita, sino que resultó ser un árbol, y un desalojo judicial. No puede este podcast extenderse sobre estos eventos que, aun si los diéramos por buenos, serían imposibles para justificar un ataque de Hamas que lleva tirados más de 3.000 misiles sobre la población civil en 4 días. De nuevo, el pecado original de Israel por existir y tener recursos defensivos hizo que las condolencias fueran hacia el bando atacante, puesto que la ineficacia y la precariedad de los terroristas los pone en un plano desigual, así como se escucha. Solo el prejuicio anti-israelí puede explicar estos razonamientos, una especie de se la buscaron por estar ahí. El pedido de proporcionalidad de ninguna manera incluye a las autoridades palestinas, que jamás invirtieron 2 pesos en tecnología defensiva. Es que a los fines del terrorismo, buenos son los mártires. Por eso Israel tiene el escudo para defender a los suyos y Hamas tiene misiles para tirar a rolete y caigan donde caigan. Cada uno tiene sus prioridades. El famoso escudo de hierro que protege a Israel es eficaz, pero no infalible, y muchos misiles han impactado en suelo israelí. Para darnos una idea, es como si desde la ciudad de La Plata se dispararan incesantemente misiles hacia Caballito o Tigre, por ejemplo. ¿Cuántos misiles por hora podríamos soportar? ¿Cuántas noches en los refugios? ¿Acaso no pediríamos a nuestras autoridades que neutralicen la fuente de los ataques? Todo país tiene derecho a defenderse cuando lo atacan, y la respuesta de Israel ha sido contraatacar los objetivos de Hamas. El derecho a defenderse incluye tomar acciones para que los enemigos no vuelvan a atacar. Negar ese derecho y pedir que se soporte un ataque terrorista solo porque el terrorista es más débil es una aberración, solo motivada por el odio. A ver, si querés que un país se deje matar, es porque querés su exterminio, no le demos más vuelta. Si Israel hiciera caso al concierto de las indicaciones de la progresía internacional, esa que tuvo como faro a Cuba y que cubrió la dictadura de Venezuela hasta que no dio para más, el país habría dejado de existir. Se le pide a Israel que negocie con terroristas, y para mayor abundamiento, se la trata de equiparar con una organización que no cumple ni medio estándar moral de los que se le exigen a la propia Israel. Se pretende además que cuando gana una contienda, una guerra, diga, bueno, me retiro a dejar que mis enemigos se recuperen, me voy, acá no ha pasado nada. Bueno, esa actitud de nada le sirvió a Israel cuando se retiró de Gaza en 2005. Solamente le sirvió para que más líderes de Hamas hayan convertido esa zona en un arsenal repleto de misiles. Pactar con terroristas es entregar a los israelíes a la muerte. Está en los documentos fundacionales de Hamas. No hay más que leerlos, no hay más que escucharlos en YouTube. Curiosamente,
no han sufrido censura estos mensajes, están todos ahí. Jamás no quiere la solución de dos estados. Nunca se interesó en construir uno para los palestinos con instituciones que los protejan, que protejan sus libertades y a sus familias. En cambio, Israel es un estado que acaba de cumplir 73 años en una lucha que es la de siempre, que es la de siglos. Si el pueblo judío no desfalleció cuando les mataron a 6 millones de hermanos en las cámaras de gas, y si fueron capaces de ganar una guerra en menos de una semana, no van a dejar de defenderse ahora. Porque dejar que gane el terrorismo sería acostumbrarse al mal, y eso no lo van a hacer. Israel va a prevalecer, porque aprendieron que la resistencia nunca debe de caer. Aprendieron a dormir con un ojo abierto. Y si tienen que repetir lo obvio por 20 siglos más, así será. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.